Jóvenes de primer año, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy día vamos a hablar sobre un grupo de organismos procarióticos denominados bacterias. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que saber sobre este grupo de organismos son sus características. La primera característica dice que las bacterias están formadas por organismos procarióticos. ¿A qué se refiere con organismos procarióticos? Organismos que tienen célula procariota, o sea, una célula antigua. ¿Listo? A eso se refiere. Segunda característica dice que estos organismos son unicelulares o pluricelulares, ¿ya? Quiere decir que está formada por una célula o puede estar formada por varias células, 3, 4 células que están pegadas. ¿Listo? En este caso, cuando hablamos de organismos como pluricelulares, en ellos solamente vamos a formar colonias, ¿ya? No tejidos. ¿A qué se refiere colonias? De que cada una de las células va a cumplir sus funciones de forma independiente, ¿listo? No van a estar organizados. En cambio, en un tejido yo tengo varias células, pero estas células, todas ellas van a trabajar con un fin específico. Por ejemplo, puede ser nutrición, ¿listo? Todas ellas van a trabajar para nutrirse. En cambio, cuando hablamos de colonias, estamos hablando de un grupo de células, varias células, que cada uno de ellos van a tener un trabajo individual, ¿listo? Por ejemplo, a esta solamente le interesa reproducirse, a esta solamente le interesa nutrirse, por ejemplo, a la otra de repente solamente le interesa lo que es crecimiento, ¿listo? Todas de manera individual, ¿ya? Eso es una colonia. En cambio, cuando hablamos de un tejido, todas las células van a trabajar para un mismo fin, ¿listo? Entonces, el grupo perdón, estos organismos están formados por una célula o por varias células. En el caso de que sean células, acá van a formar colonias. Su nutrición puede ser autótrofa o puede ser heterótrofa. Cuando me refiero a nutrición autótrofa, quiere decir que estos organismos van a elaborar su propio alimento. Y cuando yo te digo nutrición heterótrofa, quiere decir que estos organismos van a coger un alimento que ya ha sido elaborado. ¿Listo? Entonces, si es que es nutrición autótrofa, puede ser fotosintética, si es que utilizan la luz para elaborar sus alimentos, o quimiosintética, si utilizan sustancias químicas para producir sus alimentos. Por ejemplo, una sustancia vendría a ser el sulfuro de hierro, ¿no es cierto? El sulfuro de hierro que lo encuentro generalmente en los volcanes. ¿Listo? Eh, Esta sustancia generalmente va a servir como una fuente para que las plantas, para que las bacterias puedan sintetizar su propio alimento. ¿Listo? Heterótrofa, tenemos acá variantes, puede ser saprobiótica, ¿listo? Si es que esta bacteria, en este caso, se alimenta de sustancias que están muertas, ¿listo? Sustancias que están en descomposición. O pueden ser parásitas, si es que vive a expensas de un huésped, ¿listo? Que está vivo, por cierto. O puede ser simbióticas, que puede ayudar a colaborar, ¿no es cierto? Puede sintetizar sustancias que beneficien en este caso al huésped y el huésped también sintetiza sustancias que permitan vivir a esta bacteria. ¿Listo? En nuestro caso, las bacterias estamos rodeados por un montón de bacterias, ¿sí? El 95% aproximadamente de las bacterias son bacterias simbióticas, ¿listo? Vivimos en relación con las bacterias, mientras que un 5% de las bacterias son las famosas bacterias que nos causan enfermedades, ¿ya? Son denominadas bacterias patógenas. Cuando yo te digo patógeno, eso te quiere indicar que causan enfermedad, ¿listo? Entonces, con respecto a la nutrición, pueden ser autótrofas o pueden ser heterótrofas, ¿listo? Con respecto a la reproducción, el tipo de reproducción que caracteriza a las bacterias es reproducción asexual, ¿listo? Como ya hemos visto anteriormente, una de las características de la reproducción asexual es que solamente participa un solo individuo, ¿listo? Y hablamos de la reproducción parasexual, ¿listo? O reproducción falsa, como le llaman, ¿no? Donde hay hay un aparente intercambio de material genético, ¿listo? Ahora, el grupo de las bacterias está incluido dentro del reino Monera, ¿listo? Que lo propone Whittaker, ¿listo? Sin embargo, este reino como tal, reino Monera, lo propone este señor Herbert Copeland, ¿listo? Que incluye a las bacterias y a las cianobacterias, ¿ya? Este es un dato adicional que debes de saber, ¿ya? Porque a veces los libros solamente te dicen características, pero no te dicen quién es el que propone en sí este reino o este grupo. Vamos a ver solamente hoy lo que es morfología, ¿ya? Y la morfología tiene muchos nombrecitos extraños. Entonces, la morfología vamos a hablar en cuanto a estructuras básicas y en cuanto a estructuras anexas o adicionales o estructuras que no están dentro de la célula. ¿Listo? Entonces,
En las estructuras básicas encontramos primero una cápsula de afuera, la más externa es una cápsula, ¿ya? Luego viene la pared celular, luego viene la membrana, luego en el citoplasma que vamos a encontrar en los ribosomas, el nucleoide que es el cromosoma bacteriano, los plásmidos, las vesículas de gas y otras vesículas de sustancias inorgánicas, mientras que como estructuras anexas vamos a encontrar los flagelos y a los pilis. Bien, entonces primero hablaremos de las estructuras básicas. La cápsula. La cápsula es la parte más externa de la célula bacteriana. ¿Listo? Y esa es la que la va a proteger prácticamente de que los glóbulos blancos se la coman. ¿Listo? O lo boten de tu organismo, de ti. Mira, la cápsula vendría a ser como una capa de moco en sí. A ver, piensa, alucina conmigo. Es una capa de moco que va a envolver justamente a una bacteria. ¿Listo? Entonces, esta capa de moco, ¿listo? Si se juntan varias bacterias, esa capa de moco va a formar lo que nosotros conocemos como una biopelícula. ¿Listo? Ojo, solamente las cápsulas lo van a presentar las células patógenas. ¿Listo? Las células bacterianas patógenas. Pared celular. La pared celular generalmente es rígida y generalmente es de naturaleza glucídica. ¿Qué quiere decir eso de glucídica? Que su naturaleza en realidad es de un azúcar, ¿listo? O un carbohidrato como lo conoces. A ver, la unidad estructural por la cual se va a formar la pared celular bacteriana se llama el peptidoglicano o mureína, ¿listo? Entonces, pared celular de la bacteria generalmente es rígida, fuerte, de naturaleza glucídica. ¿Y cuál es su unidad estructural o su unidad química? Viene a ser el peptidoglicano o mureína. Acá tenemos a la molécula del peptidoglicano o mureína, que está formado por dos estructuras cíclicas, ¿listo? Entonces, profesor, esta parte es la que no lo entiendo, me dirás. Entonces, simplemente ten en cuenta que esto es el ladrillo de construcción de la pared celular bacteriana, ¿listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a unir bastantes de estos ladrillitos, así como si fuese una línea, una tirita, ¿listo? Voy a tener acá otro de estos ladrillos, y estos ladrillos yo los voy a unir por una estructura de azufre, ¿listo? Acá viene otra, ¿listo? Entonces voy a tener una gran malla, ¿listo? Dos grandes cadenas que van a estar unidas por una estructura de azufre, ¿listo? Esta estructura de azufre se llama el puente de pentaglicina, ¿listo? Y generalmente cuando tú tomas antibióticos, hay antibióticos que están destinados a romper justamente el puente de pentaglicina. Se rompe el puente de pentaglicina, entonces las paredes prácticamente, las unidades estructurales se dispersan y la bacteria revienta. A ver, las paredes bacterianas también se pueden clasificar en bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Listo? A ver, ¿cuál es la diferencia, profesor, entre una pared celular bacteriana gram positiva y negativa? La pared celular bacteriana gram positiva está formada por una sola capa. ¿Listo? ¿Una sola capa de qué? De peptidoglicano. ¿Listo? En cambio, la pared celular gram negativa está formada por dos capas. ¿Listo? ¿Dos capas de qué? Dos capas de lipoproteínas. ¿Ves? Diferénciame bien. Una pared celular gram positiva está formada por una sola capa, la capa de peptidoglicano. En cambio, la pared celular gram negativa, ¿listo? Está formada por qué? Por dos capas de lipoproteínas. ¿Listo? Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Peptidoglicano, abundante en la bacteria gram positiva, y peptidoglicano es muy poquito en la bacteria celular gram positiva. Más tiene unas estructuras llamadas las lipoproteínas. ¿Listo? Entonces, eso es lo básico que tienes que saber sobre la pared celular. Ahora, membrana celular. ¿Qué nos interesa saber de la membrana celular? Que la membrana celular va a presentar estructuras o pequeños repliegues internos, ¿no? Que se adentran, que van dentro de la célula. Estos repliegues internos se llaman los mesosomas, ¿listo? Y tenemos dos tipos de mesosomas, como ves acá en el esquema. Tenemos mesosomas laterales, ¿listo? Mesosomas de tabique. Estos mesosomas laterales van a permitir realizar los procesos fisiológicos de la célula bacteriana. Recuerda que la bacteria está en todo lado. Hay bacterias en el piso, en el suelo, en la tierra, ¿listo? Entonces, aquellas bacterias que permiten la fijación del nitrógeno para que las plantas puedan aprovechar ese nitrógeno van a ser las bacterias que tengan mesosomas laterales, ¿listo? En cambio, aquellas bacterias que presenten los mesosomas de tabique van a permitir que la estructura genética, el material genético o el ARN, que tú le llamas, se divida en dos, ¿listo? Se divida en dos. Entonces acá tenemos los mesosomas de
tabique. Estos son los mesosomas de tabique. Como estás viendo, la membrana celular está empezando a adentrarse al interior de la célula. ¿Listo? Pero acá tenemos a los mesosomas de tabique y este pequeño pedacito que ves acá, esta pequeña manchita, es el material genético. Entonces los mesosomas de tabique lo que van a hacer es fijar el material genético y van a hacer de que esto se divida. ¿Listo? Ahora, en cuanto al citoplasma, lo que nos interesa saber es sobre los ribosomas. Los ribosomas que van a presentar tienen o son denominados ribosomas 70S, ¿ya? Son células procariotas, sus ribosomas son denominados 70S. Profesor, ¿qué es S? Son unidades Svedberg, ¿listo? O unidades de sedimentación. ¿A qué se refiere? Yo cuando quiero extraer, por ejemplo, de esta célula, los organelos, en especial los ribosomas, ¿qué es lo que hago? Lo voy a llevar a una centrífuga. Profesor, ¿y qué es una centrífuga? Es un aparatito que te permite dar vuelta así a 1000 revoluciones por minuto, y esa fuerza centrífuga a la cual está siendo sometida los microorganismos va a ser justamente de que el ribosoma, que es una estructura proteica, se alimente, se vaya hacia el fondo, y hacia arriba solamente vayan las estructuras que no sé, que sean más livianas. ¿Listo? Entonces las unidades de sedimentación para los ribosomas en las células bacterianas es de 70S. En las células eucariotas es de 80S. Ya aquí tienes que tener muy en cuenta esta característica. Los ribosomas de las células bacterianas son 70S. Los ribosomas de las células eucariotas, en el caso de tus células, son 80S. Tienen 80 unidades de sedimentación, 80 unidades Svedberg. ¿Listo? Ahora, hablamos de los plásmidos. Los plásmidos, también conocidos como ADN extracromosómico. Este plásmido simplemente es un pequeño fragmento de ARN o material genético que va a permitir a las bacterias su grado de virulencia, las veces resistentes a los antibióticos. Por ejemplo, cuando tú tomas un antibiótico, estás mal, te ha dado gripe y tomas un antibiótico, digamos que tomas 2 veces, ¿listo? Y ya te sientes bien y lo dejas de tomar, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Te sientes bien, digamos, por unas 4 o hasta 24 horas. Después vuelves a tener los mismos síntomas. Y cuando vuelves a tomar otra vez la misma pastilla, ¿qué es lo que pasa? La pastilla ya no hace nada, ¿listo? ¿Por qué? Porque las bacterias han adquirido resistencia. Por eso, cuando uno toma antibióticos, lo recomendable es tomar hasta por un periodo de 5 días, ¿listo? Como mínimo. Porque ¿qué pasa si tomas por 4 días o por 3 días? ¿Listo? Las bacterias no mueren, no todas van a morir, ¿listo? Y si no todas mueren, entonces hay algunas que están vivas. Las que han muerto liberan este material genético y las que están vivas recogen ese material genético y esa información que está transfiriendo las bacterias que han muerto hacen de que esta célula sea resistente otra vez al antibiótico que tú estés tomando. Por eso es muy peligroso, ¿listo? Que tomes tu bacteria, que tomes tú los antibióticos solamente por un día o 2 días, ¿listo? Generalmente los antibióticos se deben tomar como mínimo 5 días, claro que bajo supervisión médica, ¿listo? ¿Ya se entendió? Entonces, los causantes de que hagan resistencia bacteriana, ¿listo? Son los plásmidos o ARN extracromosómico, ¿listo? Ahora vayamos a ver de frente a las estructuras anexas. Vayamos a ver de frente a los flagelos y a los piles o fimbrias. Acá tenemos un ejemplo. Los piles o fimbrias van a hacer de que las bacterias se parezcan así medio chascositos, ¿cierto? Tengan pilitos, pequeños pelitos encima. Estas estructuras de los pilis van a permitir primero que la célula bacteriana se pegue o se fije a una superficie. Primera función. Y la segunda función de los pilis o fimbrias va a ser de que van a participar en la reproducción parasexual. No es una reproducción sexual, ¿listo? Es una reproducción parasexual. Por eso se les llama los pilis sexuales, ¿listo? Ahora, los flagelos, ¿cuál va a ser su función? Los flagelos van a permitir que las bacterias se movilicen o se desplacen a diferentes lugares. Ahora, lo más importante, los flagelos de las bacterias, ¿de qué proteínas están formadas? ¿Cuál va a ser su unidad o su composición química? Va a ser de flagelina. Ojo, ten mucho cuidado acá, ¿ya? Entonces, los flagelos de las bacterias están constituidas de flagelina. En cambio, los flagelos de una célula eucariota normal están constituidas de tubulina y dineína. ¿Ya? He ahí la diferencia que debes
hacer, ¿ya? Ahora, te preparo desde ya para lo que es un examen de admisión, claro, adelantándonos. Esto también han sido preguntas de examen de admisión y mira que yo te estoy enseñando desde ya. ¿Listo? Ahora, los pilis o fimbrias están constituidas por una proteína llamada la pilina. ¿Listo? La pilina. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ver ahora los tipos bacterianos según el flagelo que van a presentar. ¿Listo? Esta es una clasificación común, ¿listo? Porque hay varios sistemas de clasificación para las bacterias, entonces para ti primer año es conveniente que aprendas este tipo de clasificación para las bacterias según el flagelo. Entonces, tenemos bacterias átricas. ¿Qué es una bacteria átrica? Es aquella que no tiene flagelos. Acá tenemos, ¿ves? Es como si fuese una comita, no tiene ningún flagelo. Bacterias monótricas son aquellas que van a presentar solo un flagelo. Acá está, una bacteria monótrica, un flagelo. Bacterias lofótricas son aquellas que presentan un mechón de pelos, de flagelos, pero en un extremo, acá. Pero si presentan dos mechones en extremos opuestos, se llamarán bacterias anfítricas. ¿Listo? Bacterias anfítricas. Pero también hay bacterias que tienen así un montón de flagelos como si fuese chascoso, totalmente chascoso. Entonces, estamos hablando de bacterias perítricas, ¿listo? Entonces, jóvenes, acá tienes los tipos bacterianos según el flagelo, ¿listo? Entonces, hasta ahí sería el avance que corresponde a lo que son bacterias, ¿listo? ¿Te has dado cuenta? Hay bastantes términos nuevos que se están utilizando. Joven, por favor, siempre te repito, hazme un resumen de este tema, ¿listo? Y en la próxima clase, en la próxima semana, vas a tener un examen. El examen está constituido de preguntas recontra sencillas, ¿listo? Que están relacionados a los temas que se han avanzado anteriormente. Entonces, la única actividad que tú vas a tener en tu casita va a ser que me hagas el resumen justamente de esta parte teórica que corresponde a bacterias. ¿Listo, jóvenes? Entonces, eso sería todo. Nos estaremos viendo en otra.